¿Qué es una orden de alejamiento? Me pusieron una orden de alejamiento en mi contra, no sé qué es, no sé si me tengo que defender o por qué me tengo que defender o cómo me voy a defender. De eso se trata este video. Ponga atención, les habla su abogada Bellanit Montoya Sheehan y esto es específicamente para personas que viven en Massachusetts. Primero que todo, ¿qué es una orden de alejamiento? O también le llaman orden de protección contra el maltrato u orden contra el hostigamiento. Una orden de alejamiento es una orden civil del juez donde se le ordena al acusado que no maltrate, que no amenace, que no hostigue y que no tenga, generalmente, que no tenga contacto o comunicación con el demandante, con el plaintiff. Pueden ser todas estas condiciones juntas o puede ser una sola de ellas. Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Bueno, las consecuencias son a dos niveles, particularmente si usted es inmigrante, y por eso estamos incluyendo este video en nuestro canal de inmigración, porque tiene consecuencias a nivel de inmigración y también a nivel estatal. A nivel de inmigración, si usted tiene una solicitud pendiente, por ejemplo, de un permiso de trabajo, le van a mandar a hacer las huellas. Y si usted tiene algún asunto criminal pendiente o ha sido detenido, puede ser suficiente para que o no le otorguen el permiso de trabajo o le llegue tarde o se le demore ese permiso de trabajo. A nivel de peticiones ya de residencia, de ciudadanía, si usted tiene ciertas condenas, donde una violación de una orden de alejamiento se considera algo criminal, eso puede ser algo que le impida a usted obtener su residencia o su ciudadanía. Ahora, a nivel estatal, una violación de una orden de alejamiento en el estado de Massachusetts puede llevar un máximo de 2 años y medio en la cárcel. Además de que puede ser un inconveniente si usted va a buscar un trabajo o si quiere solicitar algún tipo de beneficio del Estado o con algún tipo de agencias donde revisen su historial criminal. Puede aparecer allí y puede que usted tenga una negativa o le tengan que escrutinar mucho más. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo me defiendo de una orden de alejamiento? ¿Qué hacer si me llegó una citación para responder a una orden de alejamiento? Antes de explicárselo, les voy a pedir que por favor se suscriban a mi canal. Veo que tenemos una buena cantidad de vistas y estas personas que nos han venido viendo nos siguen viendo. Si usted se suscribe, va a recibir alertas de cada vez que nosotros pongamos un video, y el propósito de mi oficina legal, el propósito de tener este canal es mantener a nuestra gente latinoamericana en Estados Unidos informados de los asuntos más calientes del momento relacionados con inmigración, donde haya un impacto en su vida, y asuntos relacionados también con ley de familia, ley criminal, que es ley estatal, donde esos asuntos le afecten su estatus inmigratorio. Muy bien, regresando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender de una orden de alejamiento? Bueno, existen dos tipos diferentes de órdenes de alejamiento. Existe la orden de alejamiento bajo la ley 209A, que básicamente en términos generales es para personas que han tenido una relación amorosa, una relación romántica o han vivido juntos. Esto es muy generalizado lo que les estoy explicando. Luego tenemos la 258E, que es pidiendo protección de alguien con quien no se ha vivido antes, un extraño, ¿no? Alguien con quien usted no ha convivido, y típicamente es entre vecinos. Muy bien, pero la ley que aplica es prácticamente idéntica, tanto para el 209A como el 258E. Ahora, ¿qué dice la ley? ¿Cómo es que se debe otorgar o a quién se le otorga una orden de alejamiento? Muy importante, 3 partes importantes de la ley de órdenes de alejamiento. El querellante o el plaintiff, el demandante, tiene que demostrar primero que tiene un miedo, y ese miedo es un miedo razonable, no es algo que una otra persona en su misma posición, una persona razonable, probablemente sentiría también, o sería una preocupación para ellos también. Es un miedo razonable ¿de qué? De un daño físico inminente, un daño físico sustancial, ¿no? Daño físico. Entonces, malas palabras, malos tratos de palabra solamente por lo general no cabe dentro de lo que la ley permite para buscar u obtener una orden de alejamiento. El miedo que se tiene es un miedo de daño
físico, no un miedo de que me traten mal o de que me hablen mal. Ahora, si las palabras que se han utilizado son amenazas que hacen que el querellante tenga un miedo de que les va a pasar algo físico sustancial, en ese caso las palabras sí cuentan. Y tenemos una tercera parte de la ley. La ley dice que ese miedo de ese daño físico tiene que ser inminente. Es decir, no miedo de que me vayan a hacer algo, de pronto me hagan algo de aquí a 15 años. Es algo que puede pasar en cualquier momento, en cualquier instante. Y para eso normalmente los jueces ven que las amenazas o los actos que han generado ese temor o ese miedo hayan sido relativamente recientes. Ahora, tenemos la excepción, y la excepción en cuanto a la regla de la inminencia está relacionada con acusaciones que tienen que ver con actos de tipo sexual. Aunque sean de hace mucho tiempo, tenemos un caso judicial del Tribunal de Apelaciones del año 2020, Tribunal de Apelaciones de Massachusetts, donde el juez decidió que a pesar de que los alegatos eran de hechos que habían ocurrido hacía muchísimo tiempo, el miedo no es un miedo de un daño físico inminente, sino es un trauma que sufre la persona por lo que ya le ocurrió, por los actos que ya sucedieron de tipo sexual. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Definitivamente ir al tribunal. Si usted no va al tribunal, no va a su cita, prácticamente con toda seguridad le van a extender esa orden de alejamiento, y esa extensión normalmente es por 1 año. Muy bien, es importante que usted esté presente, tenga una copia de los alegatos, de qué le acusan. Usted puede pedir una copia de lo que se llama el affidavit o el relato, la narrativa del querellante, donde el querellante está pidiendo la orden de alejamiento. Usted tiene el derecho de leerlo y prepararse antes de la audiencia. Y por último, teniendo en cuenta lo que dice la ley, si usted tiene pruebas de que el miedo no es razonable, por ejemplo, si la persona que quiere la petición le sigue llamando a usted, es esa persona quien lo acusa a usted, quien lo acosa, quien lo busca, quien lo llama, pues no tiene mucho miedo, ¿verdad? O tenemos la parte del miedo de daño físico. De pronto la persona dice que tiene miedo de que le digan malas palabras, pero no de daño físico, no habla de daño físico, probablemente no les van a dar la orden. O lo tercero, que sea algo inminente, excepto las cuestiones relacionadas con acusaciones de tipo sexual en el pasado, pero por lo general, si no es relacionado con cuestiones sexuales, tiene que haber inminencia, tiene que haber algún tipo de actividad reciente de intercambios, amenazas, acciones recientes donde el querellante sienta que en cualquier momento le va a pasar algo, y le va a pasar algo de tipo físico. Así que, en resumen, no falte a la cita, conozca los pasos de la ley. De acuerdo a esos tres ingredientes, busque usted pruebas que contradigan esos 3 ingredientes que dice la ley que deben existir para que se otorgue una orden de alejamiento. Espero que esta información les haya servido. Feliz día.